teníamos una variación simétrica de la polaridad de colector y base, lo cual nos permitía tener pues muy bien ubicado el punto de estabilidad del transistor, ¿sí? El famoso punto Q. Y con esto, evidentemente, pues lograr una mejora suficientemente buena para operar en rangos de temperatura diversos. Sin embargo, también se puede hacer una mejora considerable del circuito con una polarización superestable en la base, ¿sí? Este circuito se llama circuito amplificador por divisor de voltaje, ¿ok? En este caso es el circuito que tenemos ahorita en pantalla. Y si ustedes tienen la curiosidad de buscar circuitos amplificadores, no sé, de algún modular que tengan en casa, de algún amplificadorcito, etcétera, se van a dar cuenta que este circuito es utilizado dominantemente por sobre los otros tres. ¿Okay? Este es de los más importantes. Este es, me atrevo a decir, el que más se utiliza dentro de la industria en el diseño. Y me refiero para señales de todo tipo. No solo señales de audio, también señales de video, señales de comunicaciones, señales de microondas, o sea, de todo tipo. Este circuito es el más utilizado en la polarización de transistores para ser empleados como un amplificador. Y como nos daremos cuenta, es, pues digamos, similar al número 2, ¿verdad? El número 2 tiene su resistor de polarización de colector, su resistor de polarización del emisor y su resistor de polarización de base número 1. En este caso, este circuito nos permite definitivamente tener un segundo elemento de polarización en la base, ¿sí? Como veremos, tenemos dos resistores de polarización en la base, el de colector y el del emisor. Bueno, y aquí, justamente gracias a este divisor de voltaje que tenemos para polarizar a la base, se tiene una estabilidad pues muy elevada comparativamente con las anteriores. En este caso, la polarización de base prácticamente es inamovible. ¿Por qué? Porque tiene la referencia del divisor de voltaje. Si fuésemos tal vez muy estrictos, igual en vez del resistor de base 2 le pusiera yo un diodo Zener aquí. Y anclo el voltaje de base porque lo anclo ahí definitivamente. Entonces, se puede, obviamente no le pondría yo directamente el Zener, tendría que hacerlo a través de un resistor, ¿verdad? Porque posteriormente le tendría yo que aplicar una señal. Y esa señal en el Zener, sí tendría yo ciertas variaciones. Entonces, retomando, lo más importante en este circuito es el divisor de voltaje formado por RB1 y RB2. Aquí prácticamente la corriente sobre esta rama, pues es, me atrevo yo a decir, totalmente independiente de la corriente de base. Esto nos asegura una estabilidad muy efectiva en el momento en que esté trabajando el transistor, independientemente de la temperatura ambiente. Aquí, aunque la temperatura ambiente se me pueda mover, además del resistor de emisor, este voltaje bien anclado en la base me asegura un desempeño, pues me atrevo a decir, con una eficiencia de más del 90% del circuito amplificador. Este circuito nosotros lo vamos a utilizar cuando tengamos necesidad de hacer diseños para cualquier región del mundo, ¿sí? Independientemente de aquí del país, para cualquier región del mundo, este circuito es por excelencia el usado. ¿Por qué? Porque seleccionando adecuadamente al transistor, ¿verdad? Y a los componentes con esta configuración, yo mantengo los voltajes estables, ya sea en bajas temperaturas o en altas temperaturas. Entonces, este circuito lo vamos a descubrir que es el mejor por excelencia en los circuitos de polarización de transistores. Tenemos también su capacitor de acoplamiento de entrada de la señal, capacitor de acoplamiento de la salida de la señal
y el capacitor de acoplamiento del emisor para asegurar muy buena ganancia, que lo vamos a entender en el momento que ya le apliquemos señal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, del circuito de polarización? Ok. Profe, yo no tengo duda con el circuito. Nada más así, Iván, con respecto afuera de la clase, tengo una duda con respecto a la fuente. No sé si la podemos ver al final. Ok, sí, ¿Sí? sin problema, Giovanni. Sí, lo vemos al Perfecto. final, no se preocupe. Muchas gracias. No, al contrario. Nomás sí le pido, Giovanni, recuérdeme, incluso me atrevo a decir, vamos a terminar antes. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo, analizamos el circuito amplificador, vemos un ejemplito y prácticamente terminamos, ¿no? En ese sentido, o sea, no nos vamos a llevar toda la clase, ¿sí? O sea, normalmente lo manejo así, justamente porque, evidente, ahorita no lo he hecho, pero al final de cada una de estas clases hay que resolver una serie de ejercicios. Ahorita no se los he dado los ejercicios, se los va a dar en su momento, porque si no, tendrían que estar resolviendo diario de un día para otro, diario de un día para otro, diario de un día para otro. Entonces, por eso es que tenemos un tiempito de colchón al final, ¿no? En ese sentido. Pero ya prácticamente estoy por subirles todos los ejercicios, ¿no? Para que no se aburran ahí en casa o estén pensando cosas malévolas de la guerra o si quieren ir a luchar, ¿no? Mejor les voy a mandar unos ejercicios. ¿Sale? Pero lo tocamos el tema de la fuente, no se preocupe, Giovanni. Gracias, profe. De nada. Profe, yo tenía duda. Dígame, dígame. Con respecto al último anterior que dijo sobre la señal, no le entendí muy bien. ¿Del circuito anterior? Sí. A ver, déjeme abrirlo. No, del que que estaba hablando hace un momento. ¿Este no? No. ¿Este? Sí, ese. Ok. ¿Cuál? Bueno, vamos a verlo comparativamente. Este no tiene dudas de que fue el anterior del circuito de realimentación por colector. No hay dudas aquí. No. Ok. Vamos a volver a explicar este. ¿Le parece correcto para que disipemos la duda? Sí, por favor. Hecho. Nuestro resistor de polarización de colector, vamos a explicarlos todos los elementos, pues nos asegura la polarización adecuada justamente para garantizar una tensión, vamos a decir, inversa en la unión base-colector. Lo importante y lo más relevante de este circuito es el divisor de voltaje colocado en la base formado por la resistencia de base 1 y la resistencia de base 2. La gran ventaja que se tiene es justamente que sobre esta rama, precisamente la de los resistores de base, tengo perfectamente bien controlada la corriente. O sea, de tal manera que, y aun cuando haya variaciones de temperatura ambiente, gracias al divisor, el voltaje en la base se mantiene muy bien anclado. Puede existir cierta variación, no lo voy a negar si la temperatura se incrementa considerablemente, pero en términos generales, comparativamente con los tres anteriores, este circuito no mueve para nada al punto de operación Q, aun cuando la temperatura viaje en extremos grandes. Y esto es justamente gracias al voltaje que tenemos en el divisor. A diferencia del anterior, el voltaje de la base, si se fija, depende totalmente del colector. Ese circuito, por supuesto, hace que la variación del voltaje de la base sea inmediatamente proporcional a la del colector, porque como se alimenta de aquí, si cambia la del colector, inmediatamente cambia el de base. O sea, esto me permite tener controlados los dos voltajes simultáneamente, pero aún así tengo variación en el voltaje de base. Aquí, en el nuevo circuito, no se mueve prácticamente el voltaje de polarización de la base. O sea, lo tengo totalmente anclado. La variación del voltaje en el colector la compenso inmediatamente con el resistor de emisor. Entonces, esto me garantiza que los tres voltajes, el de emisor, el de base y el de colector, se mantienen en su, vamos a decir, en su valor de diseño, independientemente de la temperatura ambiente que se esté sometiendo todo el circuito.
Esa es la gran ventaja que se tiene, y como lo vemos comparativamente con los diagramas anteriores, con los 3 circuitos de polarización previos, no hay una resistencia a polarización de base. Aquí, como ya lo tenemos, sabemos que al resolver el divisor de voltaje, aquí yo ya tengo anclado el voltaje de base. Y si este VCC lo estoy colocando de la salida de un regulador, bueno, pues todavía más, evidentemente. Tengo una estabilidad, pues me atrevo a decir, prácticamente del 100% en la operación del circuito amplificador. No sé si quedó un poquito más clarito la explicación, Ulises. No le Perdón, escuché sí nada. quedó claro. Es que creo que no se Ok, escuchó. Gracias. perfecto, hecho. Ok, ahora, como en los ejercicios anteriores, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a determinar la corriente de base Q y con la malla de salida vamos a determinar el voltaje colector emisor Q. Aquí lo interesante es la siguiente consideración. Nosotros vamos a calcular el voltaje de polarización en la base por medio del divisor. Sin embargo, se puede calcular el voltaje por medio de Thevenin. Ya tenemos las dos opciones. El resultado, muchachos, es prácticamente el mismo. Vamos a suponer que por divisor de voltaje aquí me arrojara en algún ejercicio, no sé, 5.2727. Si yo lo hago por Thevenin, me arrojará 5.2726. O sea, realmente la variación la tengo hasta las millonésimas de volt. O sea, prácticamente es igualmente eficiente resolverlo por Thevenin que resolverlo por divisor de voltaje. Por eso es que se le llama al circuito de polarización por divisor de voltaje, porque fácilmente obtenemos el voltaje en la base y no tengo que hacer, entre comillas, más talacha matemática, ¿sí? Digo, de todas maneras, hacer Thevenin no tiene ninguna ciencia, ¿no? Ya lo sabemos hacer, pero la ventaja del circuito es que lo podemos simplificar por medio del divisor de tensión, ¿ok? Pero es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok, gracias, Diego. Bueno, vamos a verlo. Aquí está el divisor de voltaje, ¿sí? Voltaje de base va a ser, de acuerdo al divisor, resistor de base 2 por VCC entre la suma del RB1 más RB2. O sea, ahí está el divisor de voltaje, ¿ok? Vamos a calcular, como dijimos, la corriente de base Q, y para eso yo necesito tener en la malla de entrada un resistor de base. ¿Cómo tengo el resistor de base? Pues, por medio del resistor de Thevenin. Sabemos que en este arreglo, para calcular el resistor de Thevenin, pasivo la fuente, la aterrizo a tierra, y RB1 me queda en paralelo con RB2. Entonces, saco la equivalente de paralelo de RB1 y RB2, y ese será el resistor de Thevenin. ¿Hecho? Esto me arroja el resistor de Thevenin. Como ya tengo el resistor de Thevenin, ya puedo dibujar la malla de entrada, que sería VCC, ¿verdad? O sea, con el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje de base, ¿ok? Para poderlo deducir. En vez de voltaje de VCC sería el voltaje de Thevenin, que es el de la base, muchachos. ¿Sí? Voltaje de Thevenin menos la corriente de base por el resistor de Thevenin, que es, repito, el resultado del paralelo de RB1 con RB2, recordando sus teoría de los circuitos 1, ¿verdad? Menos el voltaje base emisor de encendido, menos la corriente emisor Q por RE igual a 0. ¿Okay? Recordemos que la suma de voltajes en toda la malla debe ser 0. La suma entonces se cumple. Y como lo que nos interesa es el voltaje la corriente de base Q, hacemos todo lo que hicimos en los circuitos anteriores, lo mismo, ¿verdad? Voy a escribir la corriente de emisor en términos de base. Recordemos que la corriente de emisor en términos de base aquí es igual a la corriente de base Q por beta más 1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Entonces, bajo ese esquema, ya reemplazamos, sustituimos en la ecuación y despejamos la corriente de base Q.
que nos quedaría como voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor de encendido, que recordemos que vienen las hojas de especificaciones, entre el resistor de Thevenin más el resistor de emisor por beta más 1. ¿Ok? Con esta fórmula calculamos la corriente de base Q de la malla de entrada para el circuito divisor de voltaje. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Digo, no creo que haya dificultad en entenderlo. Ya lo hemos manejado en otras materias. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok. Ya teniendo la corriente de base Q, determinamos la corriente de colector Q con el mismo procedimiento que en los 3 circuitos anteriores. Multiplicamos a la corriente de base Q por la beta DCD, que equivale a la HF en mayúsculas de las hojas de especificaciones. Toda vez que hacemos ese producto, ya tenemos ICQ, sin ningún problema. ¿Ok? Posteriormente dibujaremos la malla de salida, que involucra al resistor de emisor, el voltaje colector emisor, Q, el resistor de colector y BCC. Aquí sí ya tomamos en cuenta BCC. Entonces, para tal propósito, la ecuación de la malla de salida es la corriente de emisor Q por RE más el voltaje colector emisor Q más la ICQ por RC menos BCC igual a 0. Bajo este esquema, lo que nos interesa es despejar el voltaje colector emisor Q. Obviamente, considerando lo que vimos previamente, ¿no? En términos de la corriente de base Q. Recordemos que la corriente de emisor Q es igual a la IBQ por beta más 1 y la ICQ es la beta por IB. Entonces simplemente factorizo, ¿verdad? La IBQ y me queda que el voltaje colector emisor de la malla de salida es igual a BCC menos el producto de la IBQ por, todo un paréntesis, la suma de RE por beta más 1 más RC por beta. ¿Sí? Ambas betas recordemos que es la beta de CD, muchachos, de la hoja de especificaciones. Hasta aquí alguna duda. Se fijan, pues, la deducción de las ecuaciones es muy fácil, no tiene realmente complicación al respecto. ¿Sí? Y bajo este esquema pues ya tenemos la malla de entrada, la malla de salida, determinado IBQ, ICQ y lo que es el voltaje colector emisor Q. Duda hasta aquí, muchachos, por favor. Bueno, imagino que no. Ahora, la corriente de saturación de colector. Si vemos la malla, digo el circuito, vemos que es BCC, la real, menos el voltaje colector emisor de saturación de la hoja de especificaciones, entre la suma de RC más RE. Pues aquí la tenemos la ecuación. SAT, BCC menos el voltaje colector emisor de saturación, entre la suma de los dos resistores de polarización de colector y emisor. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Ahora, para este circuito divisor de voltaje, hay un factor interesante que se llega a considerar que se llama estabilidad térmica del circuito. Esa estabilidad térmica generalmente debe de encontrarse en un rango de 5 a 10 como constante. Si mi circuito logra esta estabilidad, quiere decir que no tendré corrimiento del punto Q nunca al momento de estar trabajando. La fórmula como nosotros determinamos la estabilidad térmica es con la siguiente ecuación. El valor del resistor de base, ¿sí?, entre el valor del resistor de emisor más 1 me da el valor, ¿verdad?, de la estabilidad térmica, muchachos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito. ¿Ok? Un ejemplito. Y se fijan, pues es rapidísimo, ¿no? O sea, está en nanosegundos terminamos esto. Bueno. Tenemos el siguiente circuito polarizado por divisor de voltaje. En este caso, BCC son 18 volts. El resistor de polarización de colector 3600. El resistor de polarización del emisor son 1000 ohms.
resistor de base 1, 10,000, resistor de base 2, 2,200. Y nuestro transistor, seguimos manteniendo el 2N2222 para seguir utilizando la misma hojita de especificaciones y ver cómo se comporta el transistor en los diferentes circuitos. ¿Ok? Bueno, se pretende determinar lo mismo como en todos los casos, ¿verdad? Aquí le añadimos el factor de estabilidad térmica nada más, pero en todos los casos es exactamente lo mismo. Bueno, primeramente determinamos el voltaje de Thevenin, que es el divisor de voltaje, o lo que es lo mismo, el voltaje de base. ¿Sale? En este caso es 3.2459. Y el resistor de Thevenin, que es el paralelo de RB1 con RB2, nos arroja 1803.2786 ohms. Y aquí un detalle importante, muchachos, que algunas veces se llegan a confundir. Piensan que hay que colocar el resistor de Thevenin físicamente. No, es solo para fines de cálculo. ¿Ok? No se me vayan a confundir por ahí. Es únicamente para fines de cálculo la determinación del resistor de Thevenin para poder sustituir en la ecuación de la corriente de base Q. ¿Ok? Toda vez que ya lo tenemos, determinamos la corriente de base Q, que de acuerdo a la ecuación que se dedujo, es el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor de encendido de la hoja de especificaciones entre la suma del resistor de Thevenin más el resistor de emisor por beta más 1. Reemplazamos los valores, ¿verdad? Y tenemos 33.3649 microamperes. Aquí importante, ¿sí? Vean que los datos son exactamente los mismos. De hecho, vamos a, digo, para no olvidarlo, ¿cómo determino la beta en un cálculo rápido? Supongo que el transistor es ideal y la corriente de saturación aproximada sería BCC entre la suma de RC más RE. Dividan por favor 18 entre 4600. $3.9130 miliamperes. ¿Ok? 3.9130. ¿Vale? Sí dio Vamos esto. a la hoja de especificaciones. ¿Qué pasó? Ah, no, que sí dio eso. Ok, perfecto. Bueno, veamos la beta. Como dio 3.91, vuelvo a hacer el mismo análisis que en los ejercicios anteriores. 3.91 es menor a 100 microamperes. No. 3.91 es menor que 1 miliamper. No. 3.91 es menor que 10 miliamperes. Sí. Voy al renglón y observo. A ver dónde está. Ya me pasé. 1, 2, 3. 75. Entonces la beta es de 75. ¿De acuerdo? Bueno, que este no es. Pero es la máxima, ¿no? No, no, vea usted, es la mínima, no hay máxima, Ah, ya, sí es cierto. ¿ok? Para mi renglón, recordemos que es para el renglón que seleccionamos de acuerdo a la corriente rápida de colector, ¿ok? Ahora, para tomar el dato del voltaje base emisor de encendido, hago la misma operación, voltaje base emisor, y veo, tengo dos renglones, con el primero, 3.91 es menor que 150, sí, rápido me voy para acá. Como viene el máximo, le saco la mitad, 0.65. Entonces ese dato, aquí está, 0.65. Y finalmente el voltaje colector emisor de saturación, aquí está, tengo dos renglones. ¿Es de 3.91 menor que 150? Sí. Y como es de saturación, aquí sí dejo el máximo, 0.4. Pues en este caso, ponemos 0.4. Y ya con esto prosigo con toda la resolución del ejercicio. Sí vimos cómo también el cálculo de la corriente de saturación rápida me sirve para tomar los datos, muchachos. Perfecto, Sí, profe. hecho.
Entonces ya habíamos pasado por aquí y vamos al cálculo de la IBQ. Ya reemplazamos los datos correspondientes y obtenemos que la corriente de base Q que es 33.3649 microamperes. Toda vez que ya tenemos la IBQ, calculamos la ICQ multiplicando por 75, que es la beta de CD, y nos arroja 2.5023 miliamperes. Como ya tenemos ICQ e IBQ, calculamos la IEQ, que es la suma de ambas. ¿De acuerdo? IEQ, pues al sumarlas nos da 2.5356 miliamperes. Y ahora calculamos la corriente colector en saturación real, restando el voltaje colector emisor de saturación al momento en que está trabajando el transistor. Hacemos la diferencia en el numerador y obtenemos 3.826 miliamperes. Vimos que la rápida era 3.91 o 27, algo así, perdón, no lo recuerdo bien, pero ya la real es 3.826 miliamperes, cercano. Que igualmente con este dato, pues vemos que coincide todo lo que determinamos con anterioridad, la beta, el voltaje de encendido, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahora determinamos, gracias a la malla de salida, el voltaje colector emisor Q. Reemplazando los valores, nos arroja 6.4558 volts. Perfecto. Ya teniendo estos datos, calculamos el voltaje base colector y el voltaje base emisor. El voltaje base colector me arroja menos 5.858 negativo, lo cual me indica que la unión base colector está en inversa y la unión base emisor es 0.65 positiva, esa es positiva, ¿sí? Entonces, mi transistor, desde el punto de vista aritmético, algebraico, se encuentra en el primer cuadrante y polarizado para poder amplificar una señal. ¿Ok? Finalmente, determinamos el factor de estabilidad térmica. Aquí nos arroja 11. Bueno, si lo quisiéramos anclar a 10 o menos de 10, modificamos esto de aquí. Igual le ponemos, en vez del resistor de emisor de 1000 ohms, le podríamos poner 2000 ohms, por ejemplo, ¿verdad? Y ya me queda prácticamente en 5 o 6, o bien ponerlo en 1500, o sea, puedo jugar con eso para obligarlo a que se encuentre dentro de la estabilidad térmica permisible. Obviamente tengo que recalcular lo anterior para ver cómo se desfasa, ¿sí? Los valores, que sería mínimo, porque por ejemplo en este caso, que aquí sería el 1000, ¿verdad? Bueno, a la hora que le pusiera, por ejemplo, 1200, 1500 ohms, esto no se movería muchísimo. No tengo ese mismo reflejo acá ni acá. O sea, más o menos se mantiene estable, al igual que en esta parte de aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Eso, repito, nos da el factor de estabilidad térmica. Y repito, aquí me doy cuenta, caray, vamos a suponer que me salió 15 o 20, reajusto valores para regresarlo, por ejemplo, a 10, ¿verdad? O a lo mejor un poco menor a 10, y con esto logro la estabilidad térmica que yo estoy buscando. O sea, esto me ayuda para darme cuenta de los reajustes que tengo que hacer en el diseño, garantizando que no voy a tener desfasamiento del punto Q en el transistor a la hora de estar trabajando. ¿Me expliqué, muchachos? Aquí yo lo dejé en 11, o sea, no es tan disparado, ¿ok? Y, profe, una pregunta. En el caso de que hubieran 15, ¿el ajuste se hace en todas las resistencias? Generalmente lo que se hace es mover el valor de la RE. Ok. Ok, profesor. Gracias. De nada, señor. Bueno, ahora, ya con esto podemos hacer la gráfica de la curva característica de este circuitito. Vamos a verla. Tenemos primero que localizar los extremos de la recta de carga. En las abscisas 18 volts, voltaje de polarización de VCC. En las ordenadas la corriente colector en saturación de 3.826 miliamperes. Toda vez que ya lo tenemos, localizamos el voltaje colector emisor Q, 6.4558 volts. No me quedó a la mitad, ¿verdad? Exactamente. O sea, tendríamos que hacer un ajustito para que nos diera exactamente en 9 volts, la mitad. Pero bueno, aquí, de acuerdo al ejercicio, nos arroja
6.4558 volts. Veo que la ordenada es ICQ 2.5023 y me coincide perfectamente bien sobre la recta de carga el punto de estabilidad, a través del cual tendríamos nosotros la corriente de base Q de 33.3649 microamperes, ¿sí? O sea, igual que en los casos anteriores, comprobamos álgebraicamente la amplificación del dispositivo, como gráficamente vemos que también va a amplificar el dispositivo debido a que el punto de estabilidad se encuentra en el primer cuadrante. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, por favor? Todo bien, profe. ¿Segurísimos, no hay dudas? Por el momento no. Ok, muchachos. A ver, compañero Giovanni, si no hay dudas, pregunte sobre la fuente de alimentación. Pues habilite su micrófono, ¿eh? Ok, sí. ¿Voy compartiendo, profesor? Adelante. Va, voy. Ah, no. Apagué mi cámara. No se preocupe. Pantalla 1. Compartir. Ok, me indica cuando se vea. Ahí ya se ve. Ya se ve. Ok. Sí. Tengo, a ver, aquí anoté las dudas que le iba a preguntar. A ver, permítame. Uh-huh. Acá está. Le iba a preguntar que, por ejemplo, cuando calculamos el valor de del capacitor, Uh-huh. utilizamos dos fórmulas. La que usted nos dijo, creo que en la anterior clase que le preguntó a mi compañero Chris, Ajá. que es la de 1, bueno, N, que es el número de amperaje que vamos a utilizar, que en este caso es 2.5 por 1000 microfarads. Y la otra que utilizamos fue ¿Qué le esta. parece? A ver, Giovanni, lo voy siguiendo, lo estoy escuchando. Si está aquí escrito lo que dice, hágalo un poquito más grande, de favor. Recuerde que yo Sí, uso no, perdón. ojos artificiales y no veo bien. Ya distingo perfectamente bien. Sí, ok. Utilizamos esta fórmula. Bueno, aquí se me olvidó borrar nada más el 1200. Aquí es N por 1000 microamperes, Ajá. que era la fórmula que le dijo a mi compañero Cristian, León Enríquez. Y utilizamos también otra, pero no sé qué valor tomar. Que aquí utilizamos el factor de Riso, que es del 0. Del 2%, que fue el que nos dice en el ejercicio. ¿Cuál cree que usted que sea la mejor forma para calcular esa capacitancia? A ver, ¿qué valores obtuvieron en uno y qué valores obtuvieron en el otro? En esta tuvimos 2500 microfarads. Ok. Y en esta tuvimos 526.04116 microfarads. O sea, 500, el valor comercial serían 620 microfarads. Uh-huh. 620 microfarads. Sí, considerando el factor de Riso. Ajá, considerando el factor de Riso exactamente del 2%. Exacto. Con 2500 microfarads el factor de Riso se hace más pequeño, definitivamente. Ok. Sí, ese es un detalle. O sea, si usted recalcula el factor de Riso con 2500 microfarads, va a notar que el factor de Riso ya no fue el 2%. Va a ser menor al 1%. Ok, entonces es más factible. Sí. Ok. Sí, de hecho, pueden hacerlo. Y aquí, usted lo está preguntando. Casi nadie pregunta a veces estas cosas. Usted lo está preguntando porque dice, bueno, si sigo el tip de 1 amper, de 1000 micros por cada amper promedio, bueno, pues le arroja, como usted está diciendo, 2500 micros. Está perfecto, ¿sí? Pero si hacemos el cálculo de acuerdo a las despejes que llegamos a hacer, me arroja otro valor porque ahí yo estoy poniendo como dato el factor de Riso. Si nos apegamos al 2% del factor de Riso,
su valor a colocar serían 620 microfarads. ¿Sí? Si nos apegamos al detalle de los por amperaje, serían 2500 micros, pero hay que recalcular el factor de rizo, porque no va a ser el 2%, eso definitivamente no se va a cumplir, va a quedar más chico, no quiero decir que sea malo, simplemente lo vamos a minimizar todavía más, y me atrevo a decir, le va a quedar inferior al 1%, que no es malo, definitivamente no es malo, ¿sí? O sea, Ok. ya el tener el 2%, aceptable, pero con 2500 micros, o bien, si no le quiere poner 2500 micros, vamos a suponer que le pusiera 2200 micros, ¿sí? Que también es un valor comercial. Recalculamos el factor de rizo y veremos que está pues ligeramente abajo del 1%, o sea, sigue siendo muy buena fuente de alimentación. Ok. ¿De Sí, porque acuerdo? también anoté eso de que dijo, al final le tiene que dar como 2200. Dije, ah, caray, aquí ya no me sale. No, sí, Entonces, ese es ok, el detalle por el factor de rizo, ok, precisamente. O sea, sus operaciones están bien, ok, eso no lo dude, sus operaciones están bien. El detalle ok. es ese. Si nos apegamos a corriente, pues 2500 micros está maravilloso, ¿no? Si nos Ujú, apegamos al factor de rizo exacto, que me dé el 2% a la salida, entonces son los teóricamente 520 microfarads. ujú, No es comercial, nos iríamos al inmediato superior 620 y yo vería que el factor de rizo incluso no es ni del 2%, sería ligeramente más abajo. claro. Y Sí, es aceptable, por supuesto, también sin ningún problema. perfecto. Ah, otra pregunta es con respecto a la potencia, profesor. Espéreme. Sí. A ver, aquí. Yo la puse de 33 watts, pero es que estaba en el tip 42, pero en sí es de 65 watts. Déjame le muestro la tabla, porque chance hasta lo puse mal. Como tal, esto me viene en la hoja ay, de especificación. Ujú. Permítame. A ver. Sí, el tip 42, tip 41, que es el complementario, manejan Sí, sí, 60 sí. watts de potencia máxima de disipación. Esto me sale. Esto es en el tip 42, directo de AG, o sea, del fabricante, un Ajá. semiconductor en la datasheet que muestra en la tiendita. Y Sí. me salió esto. Entonces yo lo que hice fue sacarle el promedio que sería 33 punto y algo. Si está bien que saque el promedio o nada más si le pongo 65. A ver, eso no lo entendí. Aquí me está diciendo que la potencia total de disipación del componente a temperatura ambiente son 65 watts. Ujú. La pregunta, Giovanni, es, ¿por qué quiere sacar el promedio? A lo mejor no estoy, me perdí de Sí, algo. sí. Es que no sé si sea mucho. Ahora sí que no sé si en cuestión de valores suene mucho 65 y no sé, descalifique mi ¿cómo se llama? Mi transistor. A ver, vámonos a su cálculo, ¿qué le parece? Va, a ver, voy a mi cálculo. Sí, Listo. ok, a ver, vamos a ver. La potencia que debe disipar el transistor es 1.45, 4.35, 6 watts. Ok, 6 watts. Y usted encontró el tip 42. Sí, el tip 42. ¿Qué? Aunque en, aunque en sí, profesor, yo ya había hecho Ujú. el proyecto, pero para uno que me daba 8, pero el problema es que era genérico y a la hora de estar simulándolo en Multisim, no podíamos poner el transistor de esa línea porque era 2SB y no lo marca. Entonces quería crear un transistor genérico y 2 añadirlo a las SB. librerías. Sí, Achis. mire, permíteme. Creo que lo voy a buscar en mi historial. 2 SB es el inicio, es el prefijo de una serie de transistores PNP para, ¿cómo se dice? Para alta frecuencia, PNP. Ok. A ver, ponga la hojita o no sé qué Ah, tenga sí, por a ahí. ver, espérame, dejo de compartir porque tengo que checar unas cosas. A ver, es que lo estoy pidiendo por mensaje. Ah, ok, correcto. Voy, permítame ver. Y si no pasa nada, aquí tenemos tiempo, no se preocupe.
Listo, ya lo encontré. A ver, Ok. compartir. Compartir. Es este, a ver, déjenmelo hago grande. Fíjese, es 2SB 1187, no nomás 2SB. Ah, sí, sí, es que no me acordé de la otra parte. Ajá. Ok. Sí, este es para alta frecuencia. Sí, sí, sí. Y me maneja así máximo 30. Ya bajamos. Ok, ok. Pero le decía que, por ejemplo, ahora a la hora de simular no me sale ¿cómo se llama? Este transistor tal cual. Nomás me salen los tip. Entonces me presentaba un problema porque no sabía si iba a salir, si iba a quedar o no iba a quedar en la Ajá. simulación. Ok. Entonces, De por eso lo hecho, cambié a los tip. hay también 2SB en el multisim. Sí, a ver. A ver, a ver. Voy transistor. Ok. A ver. Nos corta, Ah, entramos rápido otra vez. sí, sí, sí. A ver, es 12B. Ay. 2SB 1187. Nada más, bueno, no me sale. Mira, Ok. mira, me sale, no me sale. Ok, ok, ok. Sí, estoy viendo que no lo tiene en la base de datos. Y quería crearlo yo, porque dije, a ver, vamos a crear transistores genéricos, ¿cómo se crean? Y la codificación no la entiendo, la verdad. O sea, porque nos pedían así como valores de, a ver, ponle tú la IC, la IS y no sé qué, entonces, Sí, es efectivamente. Eso que le está diciendo ahí, que tú pon las corrientes, las tiene que tomar de la hoja de especificaciones. así es, para que me Exactamente, quede. Sí, para darle vida a nuestro transistor. exactamente. Es Ujú. correcto. Bueno, ok, no hay problema. Digo, en la simulación sin ningún problema puede colocar el TIP 42. No pasa nada. Ok, perfecto. De hecho, esa era No pasa mi nada. única duda. Mis Lo que únicas sí es dos dudas. importante mencionar, Giovanni, la familia de transistores que siempre empiezan con 2SB, o sea, de entrada son PNP, ¿sí? Ujú. Eso de cajón. Y son para trabajar en conmutación en alta frecuencia. O sea, es Oh, nomás ok, un tip. No quiere decir que esté mal seleccionado. Es ok, simplemente un tip para que lo tenga en consideración, dado que sí es importantísimo que se vayan aprendiendo ustedes las nomenclaturas de los componentes. Hay 2SB, 2SA, 2SC, 2SD, 2SK, 2SJ. Cada uno es una cosa diferente. Obviamente se los van a ir aprendiendo conforme pues, estén diseñando y estén trabajando, ¿no? Digo, yo ya me la sé. Entonces, en ese sentido, el 2SB no tiene problema, es un PNP, eso nos queda claro para alta frecuencia, y la descripción 1187 ya nos indica los parámetros específicos eléctricos del transistor. ok. Y con respecto a ahora que ya simulé y todo, profesor, Uh -huh. tengo duda. Por ejemplo, si me salió el voltaje ya máximo y Ajá, todo eso, y si me salió 20, ¿no? 20.3. perfecto. Pero en la corriente me sale 25.6 miliamperes. ¿Cree que tenga que ver algo la relación que utilicé con lo de la bobina? Porque me la piden a un porcentaje, porque como tal no sale así tal cual. No sé si me alcancé a explicar bien. Bueno, recuerde que usted cuando pone el transformador, literal, muchas veces en función de la carga que usted coloca, será la demanda de corriente, en ese Ok. sentido. ¿Ok? Ahora, veo que usted le puso, abra su diagramita, de A ver. favor. Ahí, veo que usted le puso el diodo, el 4001, a la salida de los reguladores. ¿Por qué? Sí. Bueno, si me permite mostrárselo, estaba leyendo el manual de el M, es no, este es el de National, es este. En este nos habla de los diodos estos que pone son para protección. De hecho, también eso ahorita le iba a preguntar en exacto. Uh -huh. Este diodo 1 ya no lo incluí yo porque como dice aquí, nada más nos sirve para proteger en el caso de que estén entrando corrientes en corto, ¿no?
Entonces se supone que ese dispositivo lo estamos ya quitando y lo estamos poniendo por nuestro transistor. Exactamente. Y dije, no, pues el único que queda para protegerlo es el diodo 2. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué hace el diodo 2? Protege con respecto a cortos, pero de salida, de descarga del capacitor. Aquí no lo menciona. Ok, sí, bueno, o sea, entiendo, o sea, sí sé, o sea, no pienses que no sé, o sea, el Ah, detalle es, usted lo está poniendo y vamos, si me lo entrega así y no me justifica por qué lo puso, tache, ok. porque para mí significa que lo copió vilmente. Digo, esto me da a entender que está usted leyendo las hojas de especificaciones y qué bueno, porque casi nadie los lee. Ok. O sea, lo puso. Para mí es importante y lo puede dejar, no tengo ningún problema. Nada más que usted me anote en su proyecto este. Entrado, ¿verdad? Ah, ya lo vi, Sí, ya lo vi. ya entré, profesor. Ok, entonces decía yo, usted lo puede colocar, no tengo ningún problema, siempre y cuando me justifique por qué lo puso, ¿ok? Qué hace y cómo lo calculó. Yo no tengo ningún problema en que lo use. Ok. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, la explicación creo que sí la podría encontrar por aquí, porque aquí utilizan las fórmulas también con respecto a cómo saca el voltaje, Ajá, bueno, la potencia, perdón, aquí con sí. respecto a aquí. Entonces, creo que sí en ese sí se lo puedo justificar, pero ahorita nada más por cuestiones de tiempo, literalmente sí lo puse porque lo leí, la neta. No, o sea, yo lo entiendo, Giovanni, créamelo. Me parece perfecto que haya leído las hojas de especificaciones y es algo que espero de todos, que lean toda la hoja de especificaciones, ¿ok? Y digo, está bien que se lo ponga, no pasa nada, y si no se lo pone también no pasa nada, pero si lo coloca, eso sí es importantísimo, que usted anote, bueno, aquí hay un elemento más que de entrada yo no lo expliqué, ¿sí? Pero si necesito que ponga este diodo, lo que va a hacer es esta protección a tal componente cuando sucede esto, y se calcula así. ¿Ya? Usted Ok. pone eso, palomita, sin ningún problema. Pero lo que pasa es que muchas veces me ha tocado que hay, haga de cuenta que lo mismo que están ustedes haciendo se los asigno a otro grupo y resulta que yo digo, nada más me haces el cálculo con el regulador y con el circuito de sobrecorriente, no les pido la protección contra corto. Y resulta que cuando me entregan el trabajo completo, ya viene la protección contra corto. Ah, caray, espérame tantito. ¿Y de dónde lo sacaste, no? Yo no te lo expliqué. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo lo calculaste? No, pues lo copié. No. ¿Y por qué lo hago así? En un grupo una cosa, en otro grupo otra cosa. Precisamente para ver quién se copia. Exactamente por eso lo hago. Digo, y en este caso, Giovanni, está bien. Lo leyó, lo puso en el simulador, ya veo que sí funciona, o sea, sí protege, etcétera. Nada más justifíquemelo en su proyecto. Eso es todo. Ok, Ya, usted lo perfecto. justifica, palomita, no hay ningún problema. Sí, y también presenté bueno, una otra característica que, por ejemplo, si puede ver aquí, nos da una resistencia de 240 Sí, lo y sé. en mi simulación yo utilicé una de 330 porque no nos daba, o sea, al 100% no nos daba 20, nos daba 22 y algo, entonces tuve que hacer un cálculo para justificar esta resistencia. ¿También está Ajá. bien? Sí, Ok, todo justificado se puede. ok, perfecto. Ahora, un detalle, regrese a hacer su hojita de especificaciones. ¿Ahí está? Sí, ahí en la hojita de especificaciones yo sé que el fabricante propone 240 ohms. Yo lo sé. Yo nunca le dije que pusieran 240 ohms.
Yo les dije que lo calcularan ese resistor 5 veces la corriente quiescent. ¿Ya se acordó? Ok, sí, Si alguien por ahí me va a poner los 240 ohms, más le vale que me haya justificado de dónde sacó el valor de 240, porque no acepto que me digan bien en la hoja, eso sí no se lo acepto. Acepto que me diga el capacitor 1 y el capacitor 3, por ejemplo. O sea, vale, ¿ok? Porque yo les dije que necesitaban los capacitores de desacoplo que los copiaran de aquí. Pero yo nunca le dije el valor del resistor. Yo les dije, lo van a calcular con la fórmula 5 veces la corriente quiescent del regulador. ok, sí, ¿Sí? cierto. Sí. O sea, si alguien Y por ahora, ahí está planeando ponerle 240 sin justificación, híjole, pues yo dudo que saquen 10, ¿eh? La verdad lo dudo sobremanera, porque de la manga nada puede ser posible. O sea, cualquier componente extra que le pongan lo tienen que justificar. Y los que copian, digo, lo sé porque ya lo he vivido otros semestres. Dije, chis, ¿de dónde sacaste el 240? No, pues es que decía el hoja de especificaciones. Pero si yo te dije que la calcularas, la copié. Ach. Entonces ahí aguas, ¿eh? sí, sí, sí. Si usted puso 330, me tiene que justificar de dónde salió los 330. Si puso 240, me tiene que justificar de dónde obtuvo el valor de 240. No, Ok. no, sí, como magia. No, no. Y menos que me diga, estuve investigándole y hasta con 330 me dio los 20 volts. Hijo, me lo ejecuto, señor. Eso no es ingeniería. Solo hace un técnico, no un ingeniero. ¿Hecho? Perfecto. Y ahora Eso. con respecto a la tabla fenólica, ¿cómo se pide, profesor? Bueno, tabla fenólica, no hay tabla fenólica, ya no se fabrican tablas fenólicas. Ah, ¿Ok? Se llama fibra de vidrio. ¿Ok? Fibra de vidrio FR4. FR4. ¿Y la venden por Repito. tamaño? Sí, claro. Normalmente venden, hay una medida que venden que, digo, yo les recomendaría que la compraran, que es 30 por 30 centímetros. Los 30 por 30 centímetros se van cortando dependiendo de la necesidad. Con la tablilla de 30 por 30, muchachos, les alcanza para todos los proyectos del semestre y más. ¿Ok? ¿Y cómo se Pasó, corta Ulises. esa? ¿Con qué la corta? Sí, Bueno, tiene muchas opciones con qué cortarla. La más fácil de todas, ¿sí? Utilice, por ejemplo, un esmeril especial para eso. 2, utilice una caladora también especial para eso. 3, utilice un mototool con discos de corte. 4, utilice una cegueta. 5, ya muy arruinado, utilice un cúter hasta que se logre partir. Con tijeras no, porque se rompe. O sea, tiene usted todas las opciones que quiera. La más entretenida es con el cúter, o sea, del lado de donde está la fibra, no del cobre, traza la línea y ahí está, una y otra, como cortando papel, pero gruesísimo, hasta que logre cortarla, ¿no? Bueno, esa es la opción más difícil, ¿sí? Entretenida. 2, se compra una ceguetita, hay ceguetitas finas, no como para cortar tubería de plomero, no, hay unas ceguetas similares a esas más pequeñas, con sierras de diente fino para cortar esas cosas. Son como ceguetas para relojeros, son chiquititas. Las venden, inclusive unas de Trooper cuestan como 70 pesos. Y con esa lo va cortando. ok. 3, compra usted un mototool con los discos de corte, ya pone el disco y menos de un minuto ya la cortó. Ah, pues tengo más presupuesto. Se compra una caladora, ¿sí? Hay caladoras miniaturas donde nada más mete la tarjeta y ya la cortó de volada. Como quiera, señor. Y ahora, por Entonces, ejemplo, con
con respecto, muchas gracias, profe. Y ahora con respecto al PCB en Eagle, tengo una duda. Si lo voy a hacer de fuentes, bueno, salida de fuente dual, ¿Sí? ¿voy a hacer uno para cada uno o en uno hago todos, hasta la parte de acá del transformador? No. Si sus transformadores de secundarios separados, puede hacerlo sin ningún problema en dos placas diferentes. Una para la parte positiva y una para la parte negativa. Ok, profesor. Ujú. Y ya creo que sería todo, profesor. Muchas gracias. No, al contrario, para eso estamos, Giovanni. ¿Qué pasó, Ulises? Dígame. Bueno, yo tengo duda con respecto a lo de los transformadores, lo de Chowell, sobre la Sí, entrega. ajá, No sé si se puede aplazar un poco el tiempo, sí, porque bueno, ajá. Se porque creo que supone, fueron voy a tomar la palabra, Ulises. Yo hablé con él y se supone que iba a entregar, hoy es martes, hoy iba a entregar transformadores, justamente el día de hoy. Digo, hoy no me pude comunicar con él, les soy honesto, tuve muchísimo trabajo, no me pude comunicar con él, no porque no quisiera, simplemente no tuve tiempo, ¿sí? Para decir, preguntarle, oye, condenado, pues me dijiste que ibas a entregar todos el martes, ¿qué pasó? Entonces, yo mañana voy a tener que llamarle para ver cuál fue la situación, qué se está trazando, y en ese sentido, bueno, pues sí vamos a tener que aplazar la entrega, señor, definitivamente. Lo que sí me angustia, les soy honesto, es que yo tengo que subir calificaciones la próxima semana, ¿sí? Eso es un hecho, tengo que subir calificaciones. Independientemente, ¿verdad? De que movamos la fecha de entrega, déjeme ver el calendario, déjeme un segundito. Déjeme ver el calendario para no tener eh, un problema al respecto. Tenemos primero, sí, lunes 14, chispas, lunes 14. Vamos a checar algo aquí. Con el calendario exactamente, para no errarle. Creo que el CES lo cierran el 18, profe. Es lo que quiero checar, porque hubo un cambio, señor. Nos habían dicho primero una fecha y luego sé que la cambiaron. Obviamente yo sé que los oficios no se los mandan a ustedes, ¿sí? Pero nosotros mandan un oficio, luego otro oficio, luego otro oficio, y mandaron un segundo. Efectivamente es el que estoy buscando. A ver cómo quedó. Que sí, es una locura eso que cambian de repente una fecha, de repente otra fecha, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy buscando en este momento, el segundo documento que enviaron. Digo, porque usted me puede decir el 18, yo le digo, no, pues sí, sí es cierto. Y resulta que a mí la dirección me mandó, no, ¿sabes qué? El 15, a mí me sanciona el señor. Entonces, necesito corroborarlo por oficio. O sea, me desespere, lo estoy buscando. Profe, y respecto Dígame. al regreso a clases, bueno, ¿ha habido algún cambio o alguna novedad? No, de hecho, se comentó hace rato en una mini reunión que tuvimos virtual que no ha corroborado la dirección, que efectivamente regresamos el 7. Si la dirección no lo corrobora, no nos presentamos a partir del día 7, muchachos, definitivamente. Eso sí, importante mencionarlo. O sea, esto tentativamente es por parte de la jefatura de la carrera, pero ni siquiera lo ha corroborado el director de CIME y mucho menos el director general. Y para nosotros el oficio fuerte es el de la dirección general. Si no llega el oficio de la dirección general ratificando que ingresamos el día 7, no ingresamos el día 7. Seguimos en línea. Profesor, yo solo tengo una duda. Dígame.
Este, el transistor que usamos en la etapa de regulación es el mismo que se ocupa para el de protección. Siempre y cuando sea de la potencia, sí, señor. Ok, muchas gracias. No de nada, sí. Por ejemplo, como mencionó su compañero hace rato, el TIP 42. El TIP 42 está suficientemente sobrado de potencia con respecto al cálculo. Evidentemente, esa potencia también está suficientemente sobrada con respecto al cortocircuito. Entonces, usted puede usar el mismo transistor en las dos partes, tanto como sobrecorriente como cortocircuito, sin ningún problema. Y O sea, obviamente, bueno, como esa es la parte PNP, le conviene utilizar el complementario en la parte negativa, que sería el TIP 41. sí, entonces ya no habría problema de usar el tip 42. O sea, ya no tendría que usar otro de protección. No, no, o sea, tendría usted que usar el mismo transistor en una y en otra, porque por la potencia como se vio en la hoja de especificaciones, está sobrado tanto para uno como para el otro. Entonces, no tendría usted ningún problema en ese sentido, señor. Ok, muchas gracias. De nada. Profesor, yo también me surgió una duda ahorita con lo que dijo mi compañero del transistor. Dígame. Mencionó que el SB era para alta frecuencia, pero ¿desde qué frecuencia ya se considera alta? Porque igual encontré el KSD, pero ese lo maneja para baja frecuencia. Ok. Intentamos alta frecuencia del orden de kilohertz hasta megahertz. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando usted me habla de KSD, ya es una nomenclatura asociada tipo japonesa, pero en esencia es, de acuerdo a la norma JEDEC, se empieza siempre con el prefijo 2, en el caso de los transistores. ¿Por qué? El prefijo 2 me indica que es un dispositivo de dos uniones semiconductoras. Entonces, todos los transistores, de acuerdo a la norma JEDEC, siempre van a empezar con 2. ¿De acuerdo? Si empezara con 3, es un equivalente como el del K. Muchas veces, dependiendo del fabricante, se refiere a un dispositivo semiconductor de 3 uniones, como lo que son los MOS, los FETs, perdón. O sea, dependiendo de las uniones, es la nomenclatura que se tiene. Por ejemplo, si usted busca los diodos, 1N4000, de acuerdo a la norma JEDEC, es un dispositivo de una sola unión, por tanto el prefijo es 1. ¿De acuerdo? Entonces siempre el primer número me indica el número de uniones semiconductoras que tiene el componente. Entonces por eso todos los diodos empiezan con 1 generalmente. Los transistores empiezan con 2, los bipolares. Los FETs empiezan con 3. ¿De acuerdo? Digo, estos son detalles importantes que necesito que pues, los vayan investigando en términos generales de su conocimiento de dispositivos. Porque justamente cuando estén ejerciendo, pues imagínense que le pregunten, ingeniero, un componente, a ver, dígame la matrícula de un transistor bipolar. Hijo, ¿qué hago? No, pues no se va a poner a llorar, ¿verdad? Rápido. A ver, ¿qué tipo? NP, NP, NP. No, pues a ver, un NPN. Ah, pues ¿qué le gusta? Un NPN, el 2SD, el 2SC, 1815. De volada. Encapsulado T92. De volada. ¿Sí me explico? O sea, de esa manera ustedes se van a ir familiarizando con los componentes. Y obviamente al conocer ustedes al componente y sus matrículas, inmediatamente va a venir a su memoria el tipo encapsulado. Es la magia de estar diseñando, ¿no? Estar consulte y consulte, viendo. Se lo van a aprender, literalmente se los van a ir aprendiendo. Digo, obviamente quien va a diseño, ¿no? Yo vuelvo a insistirlo, ¿no? Quien va a diseñar se va a aprender esas cosas, y no porque a fuerzas o mueres, no, no. Se los va a aprender porque pues, es necesario que se los aprenda, literal. Muchachos, no encuentro el último oficio. Ya sé dónde está. Déjenme abrir otro correo, espérenme tantito. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, señor. ¿Existen disipadores de calor para los encapsulados TO 225? Para todos los encapsulados existen. Para todos sin Ok. excepción. Desde montaje de superficie
existen disipadores de calor. Eso sí, aquí yo le recomiendo, métase a la página, le voy a teclear aquí en el chat. Métase a la página de Thermalori y descargue el manual. Me va a sorprender la cantidad de disipadores que existen. Ok, profesor. Gracias. Y le digo, sí hay para todo el tipo de encapsulado, circuitos integrados, montaje de superficie, para todos hay disipador de calor. Absolutamente para todos. Ok, profe. Gracias, gracias. No, de nada. Aquí está, ya encontré la fecha. A ver, vamos a ver. Último día. 18, tienes razón, el 18 es el último día, pero yo nunca me voy al último. Jamás en la vida. Porque no me gusta estrangularme. Entonces, en vez de ser para el día, ¿qué dijimos? El día 8, el día 15. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, Lo que profe, sí, gracias. Sí, lo profe. muy importante, el día Profesor, 7 sí necesito la carpeta. ¿Ok? Eso sí, el día 7 necesito la carpeta con todos los cálculos, con el diagrama, el diseño del escrito. PCB, todo lo que tenían que entregar el día 7, ese sí, no les corro ni un segundo más el día 7. El proyecto como tal, en vez de verlo el día 8, pues a ver el día 15. ¿De acuerdo? O sea, ya ganamos 5 días más, una semanita más. ¿De acuerdo? Sí, Para que profe, estén gracias. tranquilos y su conciencia esté tranquila. Sí. ¿Ok? Ya está empezando a compartir. Ya se Ya, ve. ya se ve. A ver, ¿qué le parece si lo amplía? Aunque yo sé que es la hojita que le mandé, yo no tengo visión 2020 como usted. Hágalo un poquito más grande, de favor. Ahí está, ya lo estoy viendo. No, ya se fue para atrás. Ahí. ¿Ok? R1. La IL es la corriente de la carga, pero hay un detalle, señor. Mire, súbase, despacito súbase en esa hoja. Ya, quédese. Eso es para el regulador de corriente. Yo creo que se está confundiendo. Esta fórmula, Emanuel, es para calcular la R1 en el regulador de corriente. Usted va a usar un regulador de voltaje. Aguas. Y ahí se me está confundiendo, por eso no encuentra la IL. Lógico, porque no está usted diseñando un regulador de corriente, está diseñando un regulador de voltaje. Bueno, no el regulador, sino un circuito con regulador de voltaje. ¿De acuerdo? Así es. Así es.
muy fácil. Usted tiene de la hoja de especificaciones la corriente de reposo del regulador, que en muchos casos es la IQ, la I-quiescent o la IA en el caso del LM, la I de adjust de la hoja de especificaciones. Esa la multiplica por 5 y esa es la corriente en ese regulador. ¿Cómo calcula la resistencia? Por ley de Ohm. Voltaje del regulador entre esa corriente y le da el valor del resistor. Dijo, lo puede poner, pero justifíquemelo con ¿Cómo dijo cálculos. que aparecía en la hoja, profe? Corriente. Como IA. I- I adjust. Exactamente. Profe, Profe, ¿Sí quedó resuelta la duda, Emanuel? Hecho, perfecto. ¿Qué pasó? Alguien por ahí levantó la mano. ¿Qué pasó? creo que Bueno, fue mi compañero Pablo. sí, era yo, profe. Ok, lo escucho, hace, Pablo. hace tiempo yo había hecho ese cálculo de R1 que era 5 veces la corriente de ajuste. R1 me había dado un valor de 5K. Recuerdo que una vez mi otro compañero de equipo a usted le preguntó que entonces R2, el potenciómetro, se iba a ir hasta 62.5K. Y Sí, dijo no, que... no. Entonces yo, investigando, encontré que para que esa corriente de ajuste sea despreciable, Ajá. debe de ser al menos 100 veces la corriente de ajuste para obtener al resistor 1. ¿Eso está bien? Bueno, es que hay diferentes puntos de vista, ¿sí? En la mayoría de los circuitos con reguladores debe de ser como lo puse yo en la nota, sí, al menos 5 veces la corriente del regulador de ajuste. La Sí, corriente sí. de ajuste del regulador, perdón, Ujú. ¿ok? Obviamente usted le puede poner 10, le puede poner 15, o sea, así. Cuanto más despreciable quiera esa corriente, evidentemente subirá el factor a multiplicar. El mínimo aceptable es 5. Yo generalmente les recomiendo 5, pero sí, usted puede ponerle 10, 15, etcétera, para poder lograr una corriente despreciable en esa rama. Porque nosotros lo que buscamos es justamente que toda la corriente del circuito se vaya a la carga. Con que yo mantenga únicamente la necesaria en esa rama para estabilizar el voltaje es otra cosa. Y eso me garantiza la operatividad y la regulación del circuito. ¿Sí? Y efectivamente, o sea, si es mínimo 5 y de ahí puede subirse. Obviamente, no tiene caso decirle pues 1000 veces, espérame, pues ya es una micro corriente, que tampoco es mala, ¿no? Pero para asegurar el voltaje en los extremos del arreglo del divisor, pues con unos cuantos microamperes, miliamperes es suficiente. Entonces, sí, si lo leyó por ahí, sí, es válido, le digo, porque mínimo son 5. Sí, y es que justamente con esas 100 veces la corriente de ajuste, Sí, el resistor me da de 250 ohms. Entonces, ajá. ya si buscamos algo comercial sería de a 240. Y entonces ya, según yo, esa es la justificación de los 240 ohms que se utilizan Así ahí es. en la hoja Y de especificación. con esa corriente de 100 veces la de ajuste, tiene usted que calcular la R2. Sí, exacto. Sí, sí. Exactamente, con esa justifica la R2, pero con esa misma cantidad de corriente en la rama. Y se dará cuenta que no van a ser como en el caso, ¿no? 70K o 60K, no, cae justamente a 5K o un poco menos. A 3.5, 7, Sí, 3.5, 3.7K más o menos. efectivamente, es correcto. Es correcto, Pablo. Ah, ok, profe. Profe, otra vez yo. Gracias. No de nada. Ahorita con lo que acaba de comentar mi compañero Pablo, también me surgió una duda. Sí. Entonces, digo, yo igual puse la 5K, sí que le comparto si es necesario, pero pues creo que ya lo vio. Puse el potenciómetro de 5K ohms, pero sí. porque venía en el, ¿cómo se llama? En el manual. Pero entonces, ese potenciómetro de 5K se calcula 100 veces, o sea, se calcula con una ley de Ohm. Con la misma relación de la corriente. Si se fija, ahí viene en la hojita que les mandé
cómo calcular R2, y si se fija en la ecuación en el paréntesis, está dependiendo de R1 y de las corrientes. Ok. En este caso, nuestro R1 sería RL. No. RL es cuando el regulador lo utilizamos para mantener una corriente estable. En este caso, lo que nosotros queremos es un voltaje estable. No hay que confundir la configuración de regulador de voltaje con la de regulador de corriente. Son dos cosas diferentes, Giovanni. Perdón. Ok. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos, de favor? Yo, profe, tengo Dígame. duda con respecto a la corriente que sale en la carga. Por ejemplo, creo que a nosotros nos salió 25 miliamperes aproximadamente. ¿Sí está bien esa corriente? ¿Cómo? Los 20 volts sí nos salen. Nada más creo que... No entendí eso es de que... que... No entendí que le salen 20 miliamperes. ¿En qué momento le salen 20 miliamperes? Es que tengo... Si quiere, yo lo interrumpo, profesor. 25 miliamperes. Es de mi Lo que equipo. pero ¿de dónde salen los 25 miliamperes, Eliazar? No le entiendo. A ver. Ah, en el simulador. En la salida. En el simulador. Ajá, en el simulador de... Ok, bueno, es entendible en el simulador. ¿Sí? Recuerde que el simulador considera condiciones ideales y muchas cosas en los componentes. Ahora bien, en función de la carga que usted puso, evidentemente se ajusta en la medición en el multisim. Ya en la vida real, obviamente eso cambia. Recuerde usted, por favor, recuerde usted que la carga que determinaron está en función del voltaje de salida con respecto a la corriente, grosso modo por ley de Ohm, sin considerar la resistencia interna del regulador. ¿Sí? Si nosotros buscamos la resistencia interna del regulador, generalmente son en promedio de 1.1 a 12 miliohms. Esto, si lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Me daría pues, casi un ohm para que esté estresada la salida a los 20 volts, 2 amperes o 3 amperes. En este caso, con 800, pues, evidentemente la corriente disminuye radicalmente. Esa es la causa por la que le está dando miliamperes, Eleazar. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Gracias. Sí, de hecho, si usted hace el experimento ahí en el multisim y le baja de 800 ohms, le baja, póngale usted 100 ohms, vea la diferencia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Hecho. Duditas extra, muchachos. Dígame. Ajá. Sí. Igual lo va usted a seleccionar número 1 con la corriente máxima que va a entregar la fuente, que en este caso serían 2.5 amperes. ¿Ok? Sí, es casi lo mismo, pero tenga en cuenta que en el de sobrecorriente no son 2.5, sino va a ser 1 punto y fracción. En el caso del de protección, es la corriente total, los 2.5 amperes, literal. Y con eso determina el transistor. Hace un momento mencionamos que se puede utilizar el mismo transistor para sobrecorriente como para cortocircuito, dada la potencia que maneja el PNP que buscaron.
se puede utilizar sin ninguna dificultad en la misma matrícula. Y de esta manera ya tiene usted resuelto la selección del dispositivo. Exactamente, la I máxima es correcto. Así es. O sea, no lo propone porque se supone que lo investigó. Así es correcto, señor. Sí. De nada, señor. Tomar asistencia de una vez. Daniel Aguilar. Presente, profe. Gracias. César David. Presente. Muy amable, señor. Fernando Salvador. Presente, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Gracias. Diego Argüello. Presente, profe. Gracias. Carlos Alberto. Presente, profesor. Gracias. Ulises Bracamontes. Ahí no lo veo. Edgar Calvario. Presente, profe. Hecho. Leonardo Camargo. Presente, profe. Buenas noches. Muy amable, señor. Buenas noches. Pablo Alejandro. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Daniel Esteban. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Esteban. Carlos Alberto Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Daniel Esteban. Yo, presente. Gracias. Bruno García. Presente, profesor. Gracias. Edgar Giovanni. Presente, profe, buenas noches. Gracias, muy buena noche. Jesús Santiago. Presente, profesor. Disculpe, el compañero Bracamontes me comentó ahorita por mensaje que creo que está presentando fallas en su internet. Ok, sí, lo he visto en la lista y todo, ya le puse su asistencia, gracias. Edgar Damián. Aquí, presente. Gracias. Giovanni David. Presente, profesor. Gracias. Cristian Adán. Presente, profe. Gracias, muy amable, señor. Gustavo Alexis. Profe, espérame. Sí, pero ya. Gustavo López aquí presente, profe. Hecho, perfecto. Axel Jesús. Profe, Presente, Sí. profe. perdone que lo interrumpe, si pasó mi nombre, mi nombre, es que surgió una emergencia y tuve que Sí, no se responder. preocupe, señor, ya le puse su asistencia, no se preocupe. Gracias. Al contrario, señor. Decíamos Axel Jesús. Presente, profe. Gracias, muy amable, Axel. Emanuel Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Emanuel. Daniel Thomas. Presente, maestro. Gracias. Miguel Ángel. Presente, profe. Gracias. Arnulfo Emanuel. Presente, profe, aquí estoy. Gracias, excelente. Eleazar. Compañero Eleazar sí está, nada más que está teniendo problemas con su internet. Sí, me di cuenta hace ratito cuando hizo algunas preguntas. No pasa nada, ya tiene su asistencia. Miguel Ángel Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Pablo Alejandro. Aquí, profe, presente. Perfecto. César Martín. Presente, profe. Hecho. Jorge Mansur. Presente, profe. Gracias. Y Jonathan Zamora. Presente, profesor. Gracias. Ok, muchachos. Profe, creo que por ahí bueno, me saltó en la lista. Chávez Antonio Ramos. A ver.
No, Raúl Chávez, no, si aquí lo vi. Sí, es que como no me mencionó, pensé No, que no pues, había bueno, entonces a lo mejor lo dije en la mente, señor. posible. Sí, Tiene posible, su porque no sé asistencia. cómo hacer. Tiene su asistencia, no se preocupe. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Sí, no, de nada. Aprovecho para comentarles, muchachos. Ahorita les voy a subir, bueno, no es cierto, ahorita no. En un rato más les voy a subir esta última sesión, ¿verdad? Y les voy a subir una tareita, ¿sí? Esa tareita abarca los 4 circuitos amplificadores, ¿sí? Vienen ahí los diagramas de los 4 circuitos amplificadores y viene la propuesta de 4 transistores a utilizar en cada circuito. Así como lo hicimos en la tarea de transformadores que ustedes recordarán y que después le pusimos los rectificadores, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso es un circuito amplificador en donde se propone, bueno, vas a calcular todo, ¿sí? Su curva característica, pero primero con el transistor fulanito de tal, después con el transistor X, después con el transistor Y, y van a hacer esa talachita, ¿ok? Mañana, muchachos, no quiero decir que les voy a dar el día libre, pero no nos vamos a ver mañana, ¿ok? Para que se pongan a hacer esa tarea, ¿sale? Se pongan a hacer esa tarea, muchachos, ¿de acuerdo? De esos circuitos transistorizados, para que me hagan favor de entregármela. Mañana es jueves, el viernes, ¿hecho? El viernes, o sea, no va a haber pretexto de que no tengo tiempo porque me mandaron al súper, nada, nada. O sea, mañana les voy a conceder el espacio, no nos vamos a ver mañana, para que puedan hacer esos ejercicios, ¿de acuerdo? Y de alguna manera los tengamos completitos el día viernes, muchachos. Entonces, les estoy notificando con anticipación para que no haya pierde, que mañana no nos vamos a ver aquí en línea, pero van a tener esa tareita asignada. ¿De acuerdo, muchachos? Para reforzarlo, y el viernes vamos a ver modificaciones a lo que es justamente los circuitos que acabamos de ver, para empezar a hacer el análisis con señal de los circuitos amplificadores. ¿De acuerdo? Profe, el B regulado de la fuente la tomamos de las hojas de especificaciones. ¿Y desde cuándo se introduce? El voltaje del regulador, claro. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente el voltaje de salida del regulador viene en las hojas de especificaciones, por supuesto. Ok, gracias. De nada. No hay duda, chicos, los veo pasado mañana. Profe, una última pregunta. Dígame, claro. Para la potencia del transistor sobre corriente, ¿se toma el voltaje máximo de 20 o el voltaje mínimo de 1.2? Para la potencia es la diferencia entre colector y emisor. El de sobrecorriente va conectado entre la entrada del regulador y la salida. Son 3 volts. ¿Ok? Son 3 volts. Ok, perfecto. Gracias. De nada, señor. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de irnos? Bueno, pues les asigno su tareita y nos vemos primeramente Dios el día viernes, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Síganse cuidando. Luego, profe, gracias. Pásenla muy bien. Buenas noches.